Buenos días y muchas gracias por sumarse a este nuevo webinar de la Fundación Chilena del Pacífico, el que hoy nuevamente realizamos en alianza con una institución amiga y muy cercana a la Fundación, el prestigioso Estudio de Abogados Guerrero Olivos. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación y moderadora de la actividad de hoy, la que hemos querido dedicar a uno de los ámbitos más vibrantes y con mayor potencial de la economía del siglo XXI, la industria del venture capital y su enorme impacto en el desarrollo y el fortalecimiento de una cultura de emprendimiento e innovación permanentes. Apoyar e incentivar la proyección estratégica de nuestro país hacia la cuenca del Pacífico está en el ADN de la Fundación, razón por la cual decidimos explorar con la actividad de esta mañana el potencial de Chile y la región como destino de inversiones a cargo de prestigiosos venture capitals asiáticos, así como las oportunidades que se le abren a los emprendedores nacionales en los mercados de capital de riesgo asiáticos. Esto en un momento en que muchos califican de histórico en la industria del venture capital y ligados en general al emprendimiento por las muy favorables circunstancias que dinamizan su desarrollo. En efecto, el capital de riesgo en nuestro país, que hasta ahora ha presenciado un papel muy activo del Estado a través fundamentalmente de Corfo, crece con nuevos fondos y montos más altos con foco en múltiples ámbitos, como startups tecnológicas y científicas, con soluciones en áreas como finanzas, salud, minería, comercio, tecnología o sostenibilidad, entre otras. Todo esto también con la incorporación de nuevos actores como family offices, fondos privados extranjeros y compañías que han iniciado sus áreas de corporate venture capital. Según algunas estimaciones, la industria local de venture capital viene creciendo a tasas del 80% anual, contexto que da sentido al éxito de emprendimientos nacionales hoy ampliamente conocidos como Corner Shop y Notco, que se han transformado en unicornios de dimensión internacional. Y para profundizar en esta materia es que hemos invitado hoy a un panel de absoluto lujo, nacional e internacional, que procedo a presentar. Por un lado tenemos a Kai Mok Poo, de Singapur, es Managing Partner de Gobi Ventures para el sudeste asiático. Se incorporó a Gobi en 2010 y ha invertido en más de 30 empresas, incluidas Aptoid, Carsom, Delivery, Eco, Superatom y Travelio. Antes de su carrera en Gobi Partners, Mok ocupó el cargo de vicepresidente en Chinia Media y Media Corp. También formó parte del equipo que gestionó un fondo de $500 millones en la Media Development Authority en Singapur y es cofundador de Private Express, un startup de ciberseguridad con sede en Silicon Valley. Por otro lado, tenemos a Tim Lee de Taiwán, que es el vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Taiwan Mobile, el principal operador de telecomunicaciones de Taiwán, donde está a cargo del Corporate Venture Capital, inversiones y fusiones. Tim se especializa en investigación y análisis nacional e internacional, así como en tendencias de desarrollo industrial, su evaluación, ejecución, integración, planificación y seguimiento. Con anterioridad fue inversionista en GIC, los fondos soberanos de Singapur, rol en el que invirtió en mercados públicos y privados durante 12 años. Durante su tiempo en GIC se especializó en inversiones con énfasis en tecnologías disruptivas. Luego tenemos a Pedro Lyon Bascour, que es socio de Guerrero Olivos. Lidera el área de derecho minero, de fondos de inversión y venture capital. Además, es miembro del área corporativa y de mercado de capitales. Pedro es experto en el desarrollo de proyectos mineros de diversos minerales, así como en la constitución de fondos de inversión, representación de administradoras generales de fondos y en la estructuración y desarrollo de las inversiones en todo tipo de industrias. Luego tenemos a Sofía Gress, que es la CFO de Chile Global Ventures, área que envuelve todas las actividades de capital de riesgo que se realizan en la Fundación Chile. Sofía cuenta con vasta experiencia en startups en etapas tempranas, incluidas la estructuración e implementación de deals, planificación financiera, control de gestión, gobiernos corporativos y procesos de due diligence. Ha levantado 2 fondos de inversión y participado activamente en la administración de 3. También es responsable de apoyar las actividades de administración del portafolio, participando en varios directorios. Ha estado involucrada en la estructuración
e inversión de más de 20 inversiones en empresas y más de 28 exits. Muchísimas gracias a todos nuevamente y sin más, le voy a ceder la palabra al primero de nuestros panelistas, que es Tim Lee. Tim, you have the floor. Hello, hi, good morning, everybody. I wanted to take this opportunity to share with you. Tomar esta oportunidad mientras estamos acá con Taiwan Mobile. Por lo tanto, si me es posible compartir un par de diapositivas con ustedes, si me dan un segundo. No lo puedo oír muy bien, no lo puedo oír. ¿Me puedo oír ahora? ¿Está mejor? Sí, yo lo puedo escuchar. Puedo usar diapositivas. Estamos presentando con diapositivas, así que debe estar bien. Okay, so let's see. Vamos a ver. Voy a compartir la diapositiva, compartir mi pantalla. Un segundo. Can everybody see my slides? ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí, se ven perfecto. Yes, at least I can see. Sí, al menos puedo verlas. Okay. So here at Taiwan Mobile, En Taiwan Mobile tenemos una oficina de desarrollo corporativo que está a cargo de inversiones en la compañía. Desde el punto de vista de inversionistas, tenemos dos distintos departamentos. Tenemos inversiones directas y fondos de inversión. Voy a abordar este contenido en 5 minutos. Para inversiones directas, la idea es poder capturar los siguientes unicornios y los negocios en el core. Somos un negocio de telecomunicaciones. Tenemos un área core, tenemos e-commerce, tenemos... Estas son las áreas claves. Y desde las áreas claves adyacentes tenemos contenido, el Internet de las Cosas, el MS, etc. Estas dos van a ser nuestros principales enfoques. Y luego también, oportunísticamente, vamos a explorar nuevas áreas, distintos negocios, blockchain, movilidad y distintos tipos de inversiones. Para darles antecedentes de Taiwan Mobile, es parte de un grupo FU en Taiwán y tenemos en el grupo tenemos comercio electrónico y tenemos un grupo de telecomunicaciones. Por eso es que nos consideramos que el e-commerce es el negocio clave. Y en el resto de las inversiones tenemos inversiones minoritarias y también para controlar distintos ámbitos del negocio. Bueno, dentro del funnel, dentro del embudo, nuestro objetivo es poder identificar buenas inversiones de manera temprana para poder capturar el crecimiento de manera disruptiva. En el corto plazo intentamos construir relaciones a través de los gerentes que son nuestros distintos aliados. Una vez que encontramos ideas interesantes o compañías interesantes, a través de los fondos en los cuales invertimos, vamos a poder escoger de manera más sucinta estas inversiones y formar alianzas con startups disruptivas. De esta manera, no solamente vamos a capturar ganancias, sino que oportunidades que vamos a poder obtener desde nuestras empresas del portafolio en el futuro. Ese es esencialmente nuestro enfoque de los fondos. Y también nos enfocamos en el fondo de capital de riesgo y también estamos ubicados en Canadá.
Actualmente, nuestro equipo, estoy yo, está a cargo del equipo, y luego 3 directores de distintos aspectos de la industria. Uno de ellos tiene uno de renta privada, otro está ubicado en Corea, inversiones estratégicas. Eso es su formación o sus antecedentes laborales. Comenzamos en este punto y podemos tomar preguntas o puedo continuar con el siguiente panelista. Thank you. Muchas gracias, Kim, por tu presentación. Vamos a continuar ahora con Kai. Kai Moku, por favor. Thank you very much. Let me share my screen. Can you guys see it? Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver? ¿Aún no? Can you see it? Yes, yes. Okay, perfect. So good morning. Perfecto. Buenos días. De hecho, estuve en Brasil por 2 semanas y ahora me encuentro en Estados Unidos, así que he aprendido mucho acerca del mercado latinoamericano. Les voy a dar una breve introducción acerca del sudeste asiático. Primero que todo, voy a hablar acerca del tamaño del mercado en el sudeste asiático. Actualmente, en el sudeste asiático tenemos 400 millones de usuarios de Internet en el año 2020. Por lo tanto, la penetración de Internet es un 70%. Esta cifra prácticamente se ha duplicado de los últimos 5 años. Lo más interesante es que vemos el sudeste hace 5 años. Es menos de 10%. La mayoría del Internet es con acceso a través del PC y es muy costoso para acceder en el sudeste asiático. En el sudeste asiático me parece que es algo similar a Latinoamérica. Podemos discutir esto más adelante. La siguiente diapositiva es acerca del lockdown, de las cuarentenas. Si vemos la barra gris, antes de las cuarentenas. Respecto al resto de los países de la región. Se supone que tengo que pausar para la traducción. No, alguien tenía el micrófono abierto, así que nos disculpamos. Vemos lo que ocurre con la cuarentena. Vemos la barra gris previo al lockdown. El uso del Internet es 2 a 5 veces al día, o hasta 5 veces por día. Durante el periodo de cuarentena, que es la barra en celeste, el uso de Internet aumentó drásticamente. El uso de Internet, 46% lo están utilizando todo el día. Obviamente, después de la cuarentena, el uso de Internet, su frecuencia disminuyó, pero hoy, si lo observamos, aún así es un 34%. Por lo tanto, es cercano a un 30% más alto previo a la pandemia. Por lo tanto, la pandemia ha tenido un impacto positivo con respecto al uso de las tecnologías. Vemos a nivel macro lo que está pasando acá, 2019 a 2020, la economía digital no creció tanto, o sea, en 105 billones, de 100 a 105 billones. Pero lo importante es que si uno ve toda la situación macro, todo el sector offline fue impactado. Entonces, vemos que la economía digital se ha mantenido estable y la composición. Hay 4 sectores importantes en la economía digital. Si vemos los medios de comunicación, el celeste es viaje en línea, el azul más es transporte de alimentos y luego comercio electrónico. En el 2019, todo era más en e-commerce. Pero ¿qué pasó con la pandemia? Todo este viaje transfronterizo se bajó. Entonces, en 2020 se duplicó el comercio, pero subió el comercio, pero el viaje en línea, o sea, los que han invertido
los viajes bajaron 80%. Pero de 2020 a 2025, el online travel, el viaje online, va a revigorizarse, va a triplicarse. Entonces, realmente este es un segmento muy atractivo porque ha crecido 3 veces, su crecimiento se ha multiplicado por 3 en 5 años. Aquí vemos ganadores inesperados de la pandemia. Una de las cosas, hay perdedores y ganadores, sí. Antes, debido a la pandemia muy disruptiva, y obviamente vemos los restaurantes, servicios sumamente impactados, pero en la economía digital hay un par de ganadores inesperados. Si vemos el comercio electrónico, electrónicos, alimentos, belleza, artículos de belleza, todas estas cosas son productos que uno quiere tener. Entonces, en el caso de la pandemia se aceleró en la venta de estos productos, que son alimentos o comida. Este es el ganador total. Y luego, si vemos al lado derecho, tenemos créditos, préstamos y educación. Debido a la caída económica, mucha gente empezó a postular a créditos en el sudeste asiático. Entonces, la gente siempre pidiendo más préstamos en línea y obviamente educación por el cierre de los colegios. Entonces, la idea era una escolaridad desde la casa. Esos fueron los 3 ganadores. Pero el mercado antes de transición a pandemia y ahora. Aquí vemos cuáles son los obstáculos temporales. Al lado izquierdo, a la mitad, tenemos lo que es crecimiento o sectores impactados positivamente. Y a la derecha, los que se aceleraron, el comercio electrónico. Lo que hicimos en 2 años, antes tomaba 10 años. Entonces ahí se ve, hay sectores con pérdida temporal, por ejemplo, el transporte, de todas maneras, también por seguridad sanitaria. O sea, ya la gente no toma tanto Uber. Y como resultado, la gente en el sudeste asiático están comprando más vehículos, o sea, el comercio de vehículos usados es lo que se ha despegado y ha crecido muchísimo. Y en cuanto a la razón en los créditos aquí, ¿por qué se pone como perdedor? Aunque más gente postula a préstamos, los bancos están como retrayéndose. Lo que pasó es un alza de préstamos fintech. Nuevos acreedores han surgido y hay demanda por nuevos préstamos. En el medio, los ganadores, como dije, entrega de alimentos, comidas y medios de comunicación en línea. Por ejemplo, el Robinhood, Trading Apps, todas esas aplicaciones Robinhood, todos esos son de crecimiento ganador. Y a la derecha, como digo, repito, lo que logramos en 2 años no se habían logrado en 10. Y los pagos son pagos virtuales, ya el efectivo no se usa, y remesas son los ganadores. Ahora voy a transitar y explicar lo que ha sucedido en el sudeste asiático. Primero, vemos aquí los ganadores de mercado desde el 2016 al 2020. 2018 es un buen año, 2019 baja un poco, pero 2018 es excelente. Lo clave que yo quería decir es que si vemos sudeste asiático, aunque los países, la población está distribuida en 4 mercados de consumo: Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. Son esos los países con población grande, más de, 200 millones como Brasil, y Filipinas 100
105 millones. Pero vean que la inversión en Venture Capital se concentra en 2 países, si vemos. En Indonesia es gris y azul. ¿Por qué es así esto? En el sudeste asiático hay 2 tipos de startups. Uno se centra en mercado local. Indonesia es 14% del PIB de todo el sudeste asiático. Hay mucho foco en Indonesia. Lo que es interesante también es Singapur, la barra azul. Porque Singapur se usa como hub, como centro de distribución para todas estas startups. Entonces, representa muchas más startups regionales. No solo se focalizan en el mercado ahí, sino escalan transregión. Por ejemplo, la tienda Shopee, Cost, sí, estas son más regionales, sí, pero aquí lo principal a decir es que en el sudeste asiático es todo una batalla de startups indonesias versus regionales. Perdón, porque hay un helicóptero y hace ruido. Aquí, veamos nuevamente esta pantalla. Ahora, la siguiente es el número de tratos o negocios de Venture Capital. Hubo un peak, como les dije, hasta 2019. En 2020 hay una leve baja, pero los negocios igual se concentran en Singapur y Indonesia. Y voy a explicar en la próxima diapositiva de por qué hay una baja de 2019 al 20. Si vemos el financiamiento según trimestres, 2016 a 2020, por trimestres. Notarán ustedes la barra verde. Ahí, según etapas, C es la azul y la verde y ámbar. En el sudeste asiático, en años recientes, ha entrado mucho capital, pero porque el Venture Capital funciona en que al comienzo, en las primeras etapas, uno no sabe cuáles son los ganadores. Es muy similar al inicio, pero cuando se llega a la etapa de crecimiento ya está claro quiénes ganan. Entonces, hay 2 a 3 actores, no más. Y es por eso que la barra verde ve mucha inversión de capital ahí, porque se está consolidando a esos ganadores en cierto punto. Probablemente esta es la última diapositiva. Esto se refiere a valoración. La barra azul es hacia arriba. El naranjo es como plano y el gris es que baja. 2016 fue un excelente año, no hubo ninguna caída, ninguna planicie. Si vemos en la valoración, estamos viendo, y rebote en el cuarto trimestre. Está claro. Entonces, al inicio, las empresas, pero al tercer trimestre uno ve estas bajas. En gris, ustedes ven las caídas. Lo que es notable es que en el cuarto las cosas volvieron a subir. O sea, la baja cayó, o sea, disminuyó la caída y subió la subida. O sea, con eso, entonces, al cuarto trimestre. Con eso podemos ahora explorar cuáles son las semejanzas entre el sudeste asiático y América Latina, eso más adelante. Excelente presentación. Muy interesante la información que has compartido y nos va a servir para nuestra discusión en un momento más. Ahora quisiera darle la palabra a Sofía. If you could stop sharing your screen there. Yep. Thank you very Okay. much. Thank you. Sofía, tienes la palabra, por favor. Okay, give me just a minute. Yeah. Can you see my presentation? ¿Pueden ver mi presentación? Sí. I'm going to turn into Spanish. Voy a hablar en español. Listo. Bueno, buenos días. Yo les voy a presentar un poco quiénes somos y qué es lo que hacemos.
Chile Global Ventures es el área de capital de riesgo de la Fundación Chile. Nosotros juntamos todas las actividades que de la Fundación Chile hacemos en esta industria. Llevamos más de 40 años participando en esto. No sé si conocen la Fundación Chile, pero la Fundación Chile lo que busca es promover innovaciones para desarrollar el país y transferirlo al sector privado. Y desde los principios hemos visto que este mecanismo de inversión en capital de riesgo es bastante bueno en transformar el país y transferir las innovaciones. De hecho, partimos en el año 80, en los 80, con el desarrollo de la industria del salmón, y así como hemos evolucionado el modelo y hemos desarrollado un montón de industria en el país, desde la industria de los berries, y últimamente fue la industria solar. Y actualmente estamos operando en este modelo de Chile Global Ventures, que es un modelo como de plataforma más abierta que ha permitido escalar y poner a disposición de distintos emprendedores nuestro conocimiento y nuestras redes de contacto, nuestro como ecosistema, digamos, y hemos apoyado a múltiples emprendedores. Nosotros a lo largo de nuestro año hemos invertido más de $100 millones en los emprendedores, hemos apoyado históricamente a más de 66 compañías, y últimamente en los últimos años hemos apoyado a más de 145 empresas. Evaluamos anualmente cerca de 1000 startups, realizamos proyectos de cerca de 1000 startups. Actualmente estamos trabajando en 4 líneas de negocio. Por un lado, nos preocupamos de motivar o acelerar la oferta de startups, para lo cual trabajamos con un programa de aceleración de startups. Y por otro lado, nos preocupamos de la parte de la demanda de estas startups que viene dada por los inversionistas, ¿verdad? Y por los corporates, ¿verdad? Porque todos los startups necesitan de las grandes corporaciones para poder escalar su modelo de negocio. Préstame el diario de ayer, si está por ahí. Ya. Lilian, Ahí. Entonces, por un lado, damos programas de aceleración a startups, en que hemos apoyado más de 92, y fuimos nombrados la mejor aceleradora número 1 por el benchmark de Corfo el año 2020. Trabajamos con una red de inversionistas ángeles, en que nosotros los vamos también capacitando y le vamos presentando cierto deal flow a ellos que sean de interés. Administramos fondos de inversión privado. A la fecha hemos administrado 2 fondos, uno ya que tenemos cerrado, liquidado, que nos fue muy bien, más adelante lo cuento, y otro que tenemos bajo administración. Y trabajamos con grandes empresas, haciéndoles programas de innovación abierta. Muchos de ellos lo que buscamos es ver los desafíos que tienen estas grandes empresas y buscamos los startups y hacemos un match de estos desafíos. Algunas cifras generales, para no entrar como en detalle, fuimos nombradas aceleradora número 1 en el benchmark de Corfo. Acá tenemos un problema técnico. Tenemos la red de ángeles más longeva de la región y muy activa. Somos presidentes de Inversionista AP, que reúne a los países de Perú, México, Colombia y Chile. Hemos administrado 2 fondos directamente y participado también en otros fondos como aportante. Entonces tenemos también harta experiencia en eso. El fondo piloto que liquidamos en el año 2014, tuvimos un TVPI de 3,4 con una tasa interna de retorno de un 20%. Y CLEAN, que es el fondo que tenemos actualmente bajo administración, ya tenemos un TVPI de un 1,4. Actualmente tenemos fondos bajo administración de un $21 millones y hemos acelerado más de 100 startups. En nuestros inversores ángeles hemos invertido cerca de $7,2 millones. Esto es un poco la evolución de los fondos que hemos administrado. El fondo piloto era bastante chiquitito y lo que buscamos acá fue demostrar que podíamos hacer un fondo rentable, y lo demostramos, y con esto fuimos al mercado y levantamos CLEAN 1, que es el fondo que tenemos actualmente bajo administración. Este es un fondo en que tenemos capitales privados y está apalancado con Corfo, que ha sido un gran socio nuestro en este periodo que hemos estado en la administración de fondos. El fondo CLEAN es un fondo de $20 millones que se enfoca en apoyar startups que están en early stage. Prácticamente estamos dentro de lo que es Serie Seed y Serie A. La primera inversión invertimos entre $300 y $500 mil, y tenemos para hacer seguimiento follow-on de hasta $1 millón. Nos enfocamos en startups
que resuelvan desafíos asociados a la sustentabilidad o productividad de sectores que son relevantes desde Chile, generalmente B2B, como sectores de energía, smart cities, minería y desafíos que tenemos, ¿verdad?, en el agua, ya que conocemos todo y es un problema mundial. Y con aplicación de tecnologías como Big Data, Internet of Things, robots, blockchain, entre otras. Clean, lo aportante, nosotros creemos en la colaboración radical, y es por eso que juntamos un grupo de aportantes que tienen distintas naturalezas, distintos conocimientos, distinto know-how, y que no solo aportan capital, sino que también nos aportan redes y apoyo. Por un lado, tenemos Soma Capital, que es un family office que busca generar impacto desde Chile, lo mismo que Kayak Ventures, que hoy día ya ha desarrollado su propio brazo de Venture Capital, pero partió haciéndolo con nosotros. Engie, bueno, que todos los conocemos, Energía, tiene una red de distribución a lo largo de todo el mundo. Entel, que es la principal empresa de telecomunicaciones acá en Chile, con presencia en Perú, y Fundación Chile, que somos expertos en innovación. Ellos tenemos como aportantes, nos apalancamos con Colfo, nosotros como administradora de inversión, y actualmente tenemos un portafolio de 13 startups, próximamente 15 startups, y buscamos un portafolio objetivo de 18, por lo que en el fondo ya estamos terminando de poblar el portafolio. Nosotros no solo damos capital, sino que en el fondo apoyamos a las startups a través de distintos mecanismos. Damos soporte o apoyo en el directorio, no solo como director presente, porque no pedimos director en toda la empresa, pero sí observer o estar presente en alguna instancia del gobierno corporativo para poder apoyarlo y monitorearlo y saber en qué momento poder entregarle apoyo. Lo apoyamos en la publicidad, ¿verdad? En poder dar a conocer sus startups, le hacemos trainings especializados de acuerdo a las necesidades que ellos vayan teniendo, concierto de Entrepreneurs in Residence, hacemos actividades de comunidad, por ejemplo, hacemos CEO Tables, CFO Tables, que les permitan sacar aprendizajes de sus mismos pares, los conectamos con redes internacionales y también con nuestras propias redes que tenemos en Chile Global Ventures. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos emprendedores. Hasta ahora, como pueden ver, ellos son en verdad el leitmotiv nuestro. Tenemos una emprendedora mujer, que lo tenemos hace poco, y no la puse acá. Esperamos que no aparezcan más mujeres acá en las fotos, pero en verdad lo que más nos importa a nosotros es el equipo. Si bien medimos nosotros cinco aspectos, o las 5 T's, que en el fondo es el team, el target market, attraction, technology, y of course los TEMS. El team es por lejos lo que más nos importa, y por lejos el team o el founder o los founders es lo que más nos fijamos y lo que más evaluamos. Y ellos son nuestros protagonistas. Y la verdad es que nuestras startups son ellos rocks en la industria en que están. Y estamos súper orgullosos de ellos. Este es el portafolio que tenemos a la fecha. Hemos invertido $8 millones en las empresas que ya han hecho rondas de capital posteriores, han aumentado su valorización en 3,2 veces. Y hemos coinvertido con un montón de inversionistas reconocidos y de forma internacional. Nuestra startup ha entrado a programas relevantes internacionales como Y Combinator, 500 Startups. Considerémoslo, Ignacio, yo digo que lo consideremos y... Se abre el micrófono. Y como ven, en el fondo ya estamos como listos con Clean 1, con el portafolio, tenemos reservas para continuar apoyándolo en el futuro, y ahora estamos en proceso de levantar un nuevo fondo, Clean 2, que sería un fondo de $30, $50 millones,
pero un fondo distinto, porque sería un fondo más grande, orientado a la TAM, y que va a tener la perchita de impacto. Nosotros creemos que va a ser un fondo que podemos generar rentabilidad, pero generar impacto. Estamos convencidos de que el tema de la sustentabilidad va a ser relevante y no se pueden hacer negocios si no son sustentables. Así que esa es nuestra presentación y espero que les haya gustado. Una cortita, pero un poco para que nos conozcan. Muchísimas gracias, Sofía, por tu presentación. Más adelante en la sesión de preguntas y respuestas vamos a ampliar un poco el trabajo que han hecho, cuál ha sido la experiencia de ustedes con los fondos de inversión asiáticos y los emprendedores latinoamericanos, etc. Le voy a dar ahora la palabra a Pedro Lyon, por favor, para que hagas tu presentación. Pedro, tienes la palabra. Estás con tu... Sí, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Loreto. Un poco, déjeme. Bueno, ahí creo que... Ahí se ve, ¿no? Ya. Bueno, la presentación por nuestro lado va más por el lado legal y por el lado de cómo buscar oportunidades, digamos, entre Latinoamérica, Chile, dentro de Latinoamérica y Asia. Nosotros somos el estudio Guerrero Olivos, que tenemos muchísimo tiempo ya viendo temas de Venture Capital, un equipo bastante potente. Hemos visto la evolución desde hace años, digamos, varios años, que el Venture Capital era básicamente poner en riesgo por goteo, digamos, hace 15 años en los campos de Chile. Hasta hoy, que la Sofía ahí mencionaba la variedad de cosas en que se puede llegar a invertir, que son emprendimientos de primer nivel que se han desarrollado desde Chile y se han regionalizado, etc. Y creemos que una de las virtudes que ha tenido la región latinoamericana, Chile como en ese segmento, ha sido que hemos sido capaces de adaptarnos a la forma de inversión o a los inversionistas internacionales, especialmente de Estados Unidos, etcétera, en lo que es la forma de inversión, en entender la forma de inversión. Y uno de los objetivos principales digamos, de nuestra experiencia de exposición acá es poder comprobar que esa forma que utilizamos en Chile y Latinoamérica también es aplicable a Asia, para que tengamos, digamos, la oportunidad de acercarnos a ese mercado que es tan, digamos, importante para nosotros, digamos. Bueno, el Venture Capital en Chile y LATAM, vamos a hablar de Chile primero, por supuesto, ha tenido un enorme desarrollo. Yo creo que el gráfico que exponía Sofía al principio de los distintos fondos y sus dimensiones va de la mano un poco de lo que ha sido el desarrollo de la industria en Chile. Hoy día las valorizaciones de las empresas, digamos, en la serie Seed y serie A, etcétera, son bastante más altas que las anteriores, principalmente por el efecto de desarrollo y también de regionalización, porque, por ejemplo, temas como la Alianza del Pacífico, el tratado chileno, con Perú, con Colombia, con México, ha sido un factor muy importante en el desarrollo y la internalización de emprendimientos desde Chile a estas jurisdicciones, a estos mercados, básicamente, lo cual nos ha obligado a homologar y fijar esquemas rápidos de estructuraciones para poder rápidamente empezar a prestar los servicios allá. Eso ha sido una cosa bastante notable, porque nosotros tenemos típicamente en Sudamérica, como todos sabemos, Brasil, digamos, que es como un continente aparte, casi por las dimensiones que tiene, y
y también Argentina con mucha trayectoria, pero los otros países hemos ido de alguna manera desarrollando esta industria en forma muy, yo diría, muy eficiente y han habido mucho crecimiento. Hoy día Brasil, número 1, pero México, Colombia, Chile, están, digamos, las otras jurisdicciones, digamos, de importancia en esta industria. ¿Cuáles son las principales características del venture capital? Voy a pasar muy rápido en esto, pero que realmente para que estemos hablando lo mismo. Primero, es una inversión riesgosa, de riesgo, en un emprendimiento entendido como la formación de un negocio que tiene componentes tecnológicas principalmente y de innovación. Distinto a lo que es el emprendimiento. El emprendimiento puede ser que yo pongo un café, digamos, en la esquina de mi casa y estoy emprendiendo, pero el venture capital tiene una connotación distinta. Tiene innovación, tiene muchas veces tecnología, otras veces no, y está buscando, digamos, la globalización, etc. Entonces, las inversiones en venture capital tienen un sesgo que es contra la natura de lo que es el mundo corporativo que nos pasa. En el mundo corporativo normal, lo que normalmente uno quiere, y aquí es invertir un monto y obtener el máximo porcentaje de participación por ese monto que estoy invirtiendo. Es como, si yo llego y en vez de, con la misma inversión, en vez de adquirir el 15%, adquiero el 45% o el 55%, me siento un ganador, digamos. Pero el venture capital, eso no funciona así. Porque cuando tú eres un inversionista, tú tienes que dejar que los fundadores tengan un porcentaje de participación importante para que sigan motivados a seguir desarrollando este emprendimiento. Por lo tanto, en este tipo de inversiones, lo que hace, digamos, los inversionistas es tener un porcentaje generalmente minoritario, y ahí es un tema importante que tenemos con Asia, porque en Asia, por lo que hemos visto, los inversionistas incluso tienen bastantes posiciones mayoritarias, que me gustaría chequear ahora el por qué y si es así. Entonces en Chile tenemos un porcentaje minoritario, pero como es un porcentaje que trata de hacer lo que se llama smart money, o sea, no solamente proveernos fondos con la organización de la compañía, sino que proveer también gestión de administración, networking, mejores prácticas, cambio de las líneas de negocio, porque muchas veces uno está enfocado en el negocio A y después, digamos, se enfoca en el B, porque a medida que va avanzando. Lo segundo es la diversificación. En Venture Capital uno trata de un portafolio diversificado con distintas inversiones que creemos que es importante dentro de un foco, digamos, pero es importante esta diversificación. Y para esa diversificación es muy importante que los distintos países, economías, etcétera, vayan desarrollando, digamos, una industria que permita que existan emprendimientos de calidad en esos sectores. Y desde ese punto de vista, en el caso chileno, existe un apoyo importante de Corfo, muy importante, que ha sido más histórico, lleva bastantes años, y que ha permitido el desarrollo de esta industria, y eso ha permitido, de la industria Venture Capital, que ha permitido que surjan cada día mejores emprendimientos, y que vayan entendiendo la forma en cómo avanzar hacia primero el desarrollo correcto interno, y también la internacionalización, que vamos a verlo después, digamos, la última parte, que es ya la constitución en no sé, Estados Unidos u otras jurisdicciones. Después, esto es sin garantía, o también sin llorar, como nos decía un emprendedor, digamos, Esto es un negocio que tiene ciertos riesgos, que hay que ir manejándolo, y que la verdad es que no tiene, cuando yo valorizo, cuesta valorizar, porque no hay un flujo. Segundo, no hay garantías porque el emprendedor aquí está asumiendo un riesgo igual que los inversionistas de acuerdo a las etapas donde ingresan. Entonces, las garantías no es un tema, digamos, dentro de esto. Después, monitoreo, que es esta participación en directorio y otras cosas. Y finalmente, que eso es muy importante, la rentabilidad está dado en el cuántos por yo multipliqué mi inversión más que en el porcentaje. Eso es muy importante entender estas cosas, porque yo invertí en un emprendimiento $1 millón y me hice del 3% y después me diluí al 1,5%, pero cuando me diluí
producto de la ronda, digamos, y pude hacer una venta o cash out que se llama de la inversión, y me fui con $10 millones, multipliqué por 10, es un exitazo. Y si hubiera tenido el 55% y mi $1.000.000 vale 800.000, no lo es. ¿Ah? Por lo tanto, eso es un poquito viendo al extremo, pero cosas importantes para tener en cuenta en esta industria. ¿Los fondos de dónde vienen? Los fondos donde se invierten en estos emprendimientos vienen de recursos públicos, y ahí tenemos el caso de Corfo. Corfo, como algunas asistencias directas a través de subsidios, que uno postula sus emprendimientos a Corfo. Hay una pregunta por ahí que si yo tengo algunos emprendimientos de minería, ¿cómo lo hago? Pues, si yo quiero un subsidio, básicamente un monto que me ponga Corfo, que aporte Corfo, sin que requiera nada a cambio, yo puedo postular. Hay también un clúster minero dentro de Corfo y toda una serie de programas donde postular. Y también principalmente lo que son los fondos privados, fondos como CLEAN, que siempre fuese tener cierto apoyo Corfo, son fondos privados, y una serie de fondos nacionales e internacionales estructurados como fondos de inversión o como sociedades u otras entidades u otros vehículos que invierten, digamos, en Chile. Y esos fondos van invirtiendo en distintas rondas. Aquí para que tengamos claro, yo tengo una idea, creo un emprendimiento, y la primera etapa, lo que se llama, hay una inversión personal del emprendedor, que siempre es un monto bajo, y tenemos lo que se llama las 3 F, ¿ah? Los Family, Fools and Friends, digamos. Y luego empiezo con la serie SID, la serie A, que es un camino en que es muy importante para los emprendedores conocerlo para ir viendo cómo va a ir evolucionando, digamos, su emprendimiento, porque si pierde esa atracción de ir avanzando en las rondas de financiamiento, muchos de ellos se quedan, digamos, se los lleva el río. ¿Cuáles son los mecanismos de inversión? Rápidamente, básicamente tenemos, lo primero es el mutuo convertible, que es una deuda convertible. Safe, KISS, mutuo convertible, tiene distintos nombres, pero es un documento en que el inversionista, en vez de determinar qué porcentaje va a adquirir, presta cierta plata a una sociedad con un piso y techo, digamos, de conversión para ver, dependiendo de la evolución de esta sociedad, qué porcentaje va a tener en definitiva. Entre un 5 y un 10%, dependiendo de cómo le vaya, por ejemplo. Y ahí lo que es importante es un valuation cap, o sea, cuánto es el cap en que se valoriza la compañía si fuese un éxito para efectos de mi conversión, y un mecanismo de descuento. La otra que sale ahí es equity, que es inversión en el capital, digamos. Y la tercera es cash out, que es la menos usada, de forma pura, que es básicamente comprarle el porcentaje de participación al emprendedor, porque a mí no me interesa que el emprendedor se vaya cuando soy inversionista. Bueno, derechos del inversionista, y aquí hablo muy con vetos. Puedo, sin prejuicio de tener, por ejemplo, un 7 o un 10%, puedo vetar ciertas decisiones de la compañía para participar en su administración. Cláusula de nación más favorecida, que cuando hay sucesiones futuras se me reconozcan, digamos, si hay mejores derechos. Dividendos, que en Venture Capital, en las primeras etapas no es un tema, porque es muy difícil que haya dividendos, que haya utilidades, ¿ya? No competencia, acá es muy importante entender que el rol del inversionista es de invertir en distintas compañías, por lo tanto, generalmente no tiene un non-compete o no competencia, pero sí lo tiene, por supuesto, el emprendedor, digamos, para que no se vaya a competir, digamos, en otra empresa distinta a la que estamos invirtiendo. Ahí lo que la Sofía mencionó, el rol de un observador, un observer o director en las compañías donde se invierte, dependiendo del porcentaje de las negociaciones que se lleven con el fundador. Muchas veces los fundadores piden que, pese a que el inversionista tiene una inversión que representa un 7%, un 10% o menor, designe un director porque quieren tenerlo. Derecho a la información de la compañía, hay un periodo de lock-in, que el inversionista no puede vender, que el fundador no puede vender su participación. A mí no me interesa invertir en una compañía que está fundada que la Francisca, digamos, y la Sofía sean sus fundadoras, y que al poco andar la Francisca y la Sofía vendan su participación. Y después un claro programa de internacionalización. Entonces, si lo hago, por ejemplo, en Chile, ¿cómo voy a México, Estados Unidos, etc.? Es muy importante en esto que con los emprendedores trabajamos mucho en eso, en dónde constituyen la sociedad holding, ¿ya? Por ejemplo, un caso clásico es que existe una sociedad holding que está en Estados Unidos, en Delaware o
o una jurisdicción de ese tipo, y esa sociedad holding, donde participan todos los accionistas, tiene sus filiales en Chile, en México, en Perú, en Colombia, etc. De forma que le permite a la sociedad tener, por un lado, inversionistas locales, por ejemplo, socios en Chile, que solamente están relacionados con el desarrollo del negocio en esas jurisdicciones, y también otros, digamos, internacionales que participan de todo el negocio de la compañía. Y también, y principalmente, porque al estar constituido en una jurisdicción extranjera, tipo Delaware, facilita el ingreso de inversionistas internacionales. O sea, cuando yo tengo un fondo, no sé, Green Oak o SoftBank, hablando de Asia, u otros parecidos, digamos, y yo ya tengo una sociedad en Delaware, y esta incluso puede tener derivadas hacia las Islas Caimán, digamos, Ontario, hoy día en Canadá, que está muy de moda porque tiene ciertos beneficios tributarios, etc. Facilito la inversión, porque los emprendedores tienen que entender que un inversionista tiene distintas posibilidades de inversión. Y si mi inversión en la sociedad, pese a que me guste mucho, es muy complicada, básicamente voy a la al lado, digamos. Entonces, eso es un aspecto muy importante. Hablaron de las industrias, y yo solamente recalco también construcción y minería por las características de Chile, agrotech también por las características de Chile, y construcción como un área en que en el último tiempo hemos visto mucho emprendimiento. Nosotros aquí en Río Lío tenemos, por un lado, asesoramos a los fondos de inversión, fondos, etcétera, que invierten en emprendimiento, y por otro lado tenemos un programa para emprendedores, donde tenemos ciertas condiciones especiales para ellos, donde nosotros asesoramos a emprendedores. Y hemos visto en los emprendedores, en último tiempo, en el sector de construcción, además de los fintech, agrotech, que son fintech, es por lejos, yo hoy día el sector que está, digamos, más famoso, ¿verdad? Pero construcción bastante avanza. Bueno, esa es mi presentación. Agradezco mucho, digamos, que he tenido la paciencia de oírnos. Y bueno, yo tengo algunas preguntas para los exponentes asiáticos, pero dejo aquí a Loreto que nos guíe cómo lo hacemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pedro, por esa completísima presentación, explicando un poco cómo funciona el tema de los venture capitals aquí en Latinoamérica, en Chile en particular. Y bueno, y te voy a dar la palabra a ti, justamente para que hagas las primeras preguntas, que seguro que van a cubrir algunas de las que están en el chat, pero tenemos bastantes preguntas, así que, pero Pedro, por favor, tienes la palabra para dirigirte a los otros panelistas. Perfecto. Voy a hacer la pregunta en inglés a Tim y a Kai para facilitar un poquito el... Tim and Kai, this question is for both of you. Esta pregunta es para ambos. Gracias por asistir a este webinar. Tenemos la idea de que una diferencia entre las inversiones de capital de riesgo en América Latina y Estados Unidos o América en general con Asia es que en América Latina los inversionistas normalmente tienen un porcentaje minoritario. Y nos hemos dado cuenta que los inversionistas asiáticos hay algunos casos donde tienen un porcentaje mayoritario, más de 50%. Entonces, si me puede confirmar si es así, si ese es el caso y cuál es la relación. Y la segunda pregunta, son dos, es que normalmente acá la forma de tener un éxito es hacer una abrir la empresa en bolsa y salir. Pero hemos visto que en el caso de Asia eso no es así. Normalmente el inversionista persiste en la empresa, no la abre y se va. Entonces, ¿cómo un inversionista puede salir? Si invierte en una empresa asiática, ¿cómo puede salirse? Son esas mis dos preguntas. Okay, so I think the first question is regarding La primera pregunta es participación mayoritaria. Sorry to interrupt you, but you have the mic too close to your
Tiene el micrófono demasiado cerca a la boca y eso altera el sonido. No se puede escuchar. En cuanto al modelo de negocios, lo que es, lamentablemente, está muy bajo el sonido. Vemos transacciones, son fondos de capital, porque necesitan tomar control, optimizar el negocio. En general, eso sucede con fondos de capital privado. No tiene sentido, en ese caso, tener una participación mayoritaria. En cuanto a Asia, vemos mercados como China, Japón, Corea. Sí se puede salir con las IPOs, o sea, transan en bolsa y se puede salir. Pero en el sudeste asiático, el mercado de Venture Capital solo nació hace 8 años atrás, digo yo. Antes se dependía en PC, que es demasiado caro. Entonces, como les digo, esta industria es menos de una década de antigua y la mayoría de las inversiones han sido a través de compras. Tenemos FinTech, Traveloka, y las salidas ha sido muy diversificado si se compara con el mercado americano. El mercado asiático está muy se hace un IPO al final del año y muchos fondos institucionales entran al mercado de Indonesia. ¿Y qué se ve? En el segundo, una empresa de e-commerce, y había dinero institucional que entraba y tuvieron que alinear más empresas. La bolsa asiática tiene muchas oportunidades de salida y IPOs. Gracias, Tim. ¿Quisiera comentar? Sí, yo creo definitivamente es cierto que la mayoría de las personas toman posiciones minoritarias y no mayoritarias. Hay una sola excepción, que sería los compradores de cobre para influir sobre la dirección de la empresa. Es una situación o los compradores corporativos, pero eso es muy excepcional. Ese es un caso de una startup donde han invertido. ¿Por qué? Porque queríamos ser dueños del IP que tenía la empresa. Son situaciones muy raras. Estoy totalmente de acuerdo con Kay, en donde la participación minoritaria es la inversión más prevalente. En cuanto a la salida, es correcto que en el pasado, en la última década, especialmente en los primeros 8 años de la década, los IPOs eran muy raras. ¿Por qué? Porque los mercados de capital son más pequeños que el de Estados Unidos, pero aún en Asia, las bolsas más grandes son Japón, Hong Kong, Hong Kong no se compara con Japón, pero los 3 bolsas más grandes son Japón, Corea y Taiwán. Son países relativamente maduros, no como los del sudeste asiático, donde la mayoría de los inversionistas van a inversiones de venture capital, que van más a los mercados emergentes, y los mercados más maduros se tiene un IPO, un mercado de capital mucho más funcional, pero las startups ahí son mucho menores.
Entonces, se tiene esa compensación entre muchísimas startups en el sudeste asiático, en todos esos países, pero los mercados de capital no están establecidos, versus mercados más maduros, donde está funcionando, pero ahí las startups son mucho menos. Esa es una de las razones de por qué vemos esa diferencia de mecanismos de salida. Y en años recientes los mercados IPOs son mucho más populares que lo que eran hace 2 o 4 años atrás. Muchas gracias, Tim, y espero que haya quedado más claro. claro. Tengo otra pregunta para Tim y Kai, si puede comentar. Está en el chat y esto abarca otras preguntas que también han ido surgiendo. Mercados como el de Chile o el de Latinoamérica, ¿ustedes realmente perciben que existe un interés en los capitales de riesgo, especialmente con las barreras como el idioma, la distancia, el retorno sobre la inversión? Y si empresas asiáticas están dispuestas a invertir en Latinoamérica con el capital de riesgo, ¿cómo pretenden monitorearlo? Esto es algo muy interesante para el público, el saber cómo funcionaría esto. Tim tiene la palabra y luego Kai Mok. Con respecto a las telecomunicaciones móviles, estamos interesados en startups. Independiente de la barrera geográfica, lo que hacemos es observar compañías desde el punto de vista financiero y el retorno, sino que también desde el punto de vista estratégico. ¿Esto qué quiere decir? Vemos el interés de las startups que pueden proporcionar productos interesantes para nuestra compañía, ya que nuestra empresa es un operador de telecomunicaciones con una gran base de clientes. Así que cuando vemos las startups o las compañías emergentes, tendemos a ver si existe una sinergia estratégica. Por ejemplo, si una compañía tiene un producto muy interesante que pueden introducirle a nuestros clientes, obviamente vamos a estar interesados en invertir en esas compañías. Si una empresa se enfoca 100% en Chile, obviamente es mucho más difícil para nosotros poder invertir, ya que por definición, por naturaleza, somos estratégicos versus una industria meramente financiera, o netamente financiera más bien. Solo para complementar la pregunta y luego le daré la palabra a Kai Mok. ¿Cómo se puede tener acceso a estos capitales de riesgo si tengo una startup y quiero presentarles mi startup? ¿Cómo puedo tener acceso a ustedes? ¿Acercamos ustedes a el capital de riesgo que ustedes ofrecen u otros? Al parecer están muy lejos o accesibles y eso es algo que también nos interesa saber. Okay. Sorry, let's finish with Tim. Tim, go ahead and finish with that second part of the question. And then Finalicemos, Tim, con la segunda parte de la pregunta y después continuamos con Kai Mok. Para aquellos que están interesados en explorar potencialmente una colaboración estratégica con nosotros, siéntanse libres de ponerse en contacto conmigo después. Les puedo enviar mi información y está perfectamente bien. Podemos encontrarles otros capitales de riesgo en Taiwán si es que no coincide desde el punto de vista estratégico para nosotros. El gobierno, por lo que entiendo, también tiene una división que maneja startups. Tienen a nivel trimestral o bianual un foro, por lo tanto invitan a muchas compañías, startups, ya sea a nivel nacional o corporativo. Nosotros participamos en uno de estos eventos hace un mes aproximadamente. Había alrededor de 30 startups globalmente que acudieron al evento, algunas de Canadá, Estados Unidos, otras del
norte de Asia. Por lo tanto, existen eventos de esta índole si es que las startups en Chile les interesa y se pueden poner en contacto con nosotros. Muchas gracias, Tim. Kaimok tiene la palabra. Acabo de pasar 2 semanas en Brasil antes de volver a Estados Unidos. Y existe un ecosistema paralelo ocurriendo en Latam y el sudeste asiático. Por lo tanto, hay que ser muy selectivos con respecto a cómo podemos colaborar en una etapa temprana. Hay que acudir a los fondos locales y cuando vi lo que ocurría en Latinoamérica, específicamente en el sudeste asiático, estos fondos existían hace ya 10 años y son de 200, 300 millones de dólares, así que ha habido éxito. Los inversionistas están agregándole más fondos. Por lo tanto, en una etapa temprana existe liquidez de los fondos locales para poder acercarse a estas empresas. En el nivel de crecimiento, con las sinergias entre Latinoamérica y el sudeste asiático en los mercados emergentes, quiere decir que compartimos más características en común versus otros sectores más desarrollados, como Estados Unidos, ya sea el sector bancario, infraestructura, créditos financieros. Por lo tanto, hay oportunidades para las fintech. Y otro ejemplo de las empresas basadas en Singapur sería Shopee. Por lo tanto, acuden al e-commerce y obviamente van desafiando al mercado incumbente. Y Shopee ha tenido mucho éxito en Indonesia, Lazada, Alibaba. Así que es muy interesante. Y otros mercados como el e-commerce, con este tipo de fintech, más bien dirigido a los activos, independiente del lugar del mundo donde se ubiquen. Lo que podemos ver son oportunidades en Latinoamérica para exportar. En base a lo que he visto con antelación, Latinoamérica es muy robusto en este respecto. Dijo agronegocios. Agronegocios, sí, agrotextiles. Alguien más estaba preguntando ¿qué otros negocios invertimos en Asia? E-commerce, viajes, sectores online. Eso están dominados por grandes compañías, ya sea como la infraestructura inteligente, el Internet de las cosas, la tecnología en el campo de la salud por la pandemia. Existe una convergencia incluso para los agronegocios, agroalimentos. Existe más conciencia con respecto a cómo generamos proteínas animales. Y considero que Latinoamérica tiene una ventaja al tener agronegocios, específicamente para Chile. Existe un paralelo. Si Chile puede ser el Singapur de Latinoamérica, como he mencionado con antelación, son países con muchas veces las personas acuden a los mercados más grandes, Brasil o México, o utilizan los mercados más pequeños como un punto de distribución. Así que la clave es ser un hub para Latinoamérica, para poder interesar a los inversionistas, ya sean de Estados Unidos o de Asia. Ese sería un mensaje para la industria chilena. Muchas gracias, Kaimok. Había una pregunta de Ingrid Quesada en el chat que abordó de muy buena manera cómo podemos tener acceso a los capitales de riesgo en su caso, Kaimok, para su departamento de experiencia, de expertise. Específicamente para los agronegocios, para los emprendedores de agronegocios, si es que hay uno en el público. Bueno, la buena noticia es que en el 2019 intenté ir a Santiago para la conferencia de la APEC, pero obviamente se canceló. Pero en el mundo, antes de la pandemia, uno tenía que conocerse cara a cara y una de las barreras de la cultura son los tiempos de viajes a Latinoamérica. El 2019 iba a ir a Sudamérica, de Sudáfrica, y me di cuenta que no había un vuelo directo. Había que ir a España, Portugal o Norteamérica.
Por lo tanto, ha sido una de las principales barreras. ¿Cómo podemos conocernos cara a cara? Con la pandemia todo esto ha cambiado. La buena noticia es que todos podemos conectarnos por Zoom y simplemente podemos hablar por Zoom. Y el cómo podemos aterrizarlo al sudeste asiático, como les mencioné, hay distintos modelos de negocios, ya sea del e-commerce o de las fintech. Entonces, con la agricultura hay que entender las tecnologías y cómo podríamos aterrizarlo a Singapur, que es una muy buena área para invertir, pero hay que cambiar el modelo de negocios a nuestra región. Eso es lo que hay que dilucidar. Bueno, de hecho nosotros lo estábamos invitando en esa oportunidad, no pude conocerlo. La Fundación Chilena del Pacífico está organizando la primera cumbre de pymes para la PEC y lamentablemente se canceló un par de semanas previo al evento, así que no pudimos conocerlo, pero definitivamente estamos esperándolo en cuanto se puedan retomar los viajes y esperemos que pueda estar en persona en Chile. Y también Tim lo vamos a invitar cuando sea posible continuar con los viajes sin el tema de las cuarentenas y la pandemia. Así que muchas gracias por esa información, Kaimok. Y vamos a intentar establecer la conexión para aquellos que estén interesados en conocerlo, ya sea a través de Zoom en este momento o en el futuro. Cambiaré al español. En el caso de ustedes, ¿cómo ven los mercados de capital de riesgo en Asia? Y después, bueno, veremos, de acuerdo a lo que ustedes digan, a ver qué opinan Tim y Mock. Sofía, ¿qué parto yo? Dale, parte de todo, Pedro. Ya. Mira, la verdad es que yo estudié en Singapur y viví en China, o sea, tengo una cercanía personal con Asia, pero desde el punto de vista del venture capital, yo diría que como inversiones asiáticas, SoftBank, que es muy famoso, digamos, fondo que está presente, digamos, con fuerza, fondo japonés presente con fuerza en Latinoamérica, pero no vemos mucha participación, digamos, y esta fue una de las razones principales por las cuales hicimos este seminario, digamos, la Loreto ahí, gran promotora, digamos, con la fundación de esto, porque no se veía. Entonces, así como decía recién, que hoy día uno se puede juntar con Zoom, digamos, en vez de tener que juntarse de forma presencial, digamos. Y Tim nos hablaba del Corporate Venture Capital también como una cosa que para nosotros es muy cercana, porque aquí hay mucho, se está desarrollando mucho además en Chile, y hay mucho en Latinoamérica. Creemos que con esta globalización y todo, es muy fácil hoy día acercar las inversiones asiáticas a las latinoamericanas y viceversa. Con Chile como hub, por supuesto, digamos, eso es nuestro mayor anhelo, pero porque existen, yo veía las inversiones en e-commerce, y que el e-commerce es también una de las cosas que más se ha desarrollado aquí, y nosotros incluso ya hemos visto inversiones, por ejemplo, chilenas, en países del resto de Latinoamérica que respecto de emprendimientos que ni siquiera van a venir a Chile, y también fusiones de emprendimientos en etapa temprana en que abarcan distintas jurisdicciones. O sea, me refiero a uno que abarca Latinoamérica, otro que abarca Europa, o Asia, cosas de ese tipo. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad y que es muy importante canalizarla, porque hoy día es mucho más fácil, básicamente muy fácil hacer. Por eso esta preocupación de que compartiéramos los criterios, que el inversionista tiene un porcentaje minoritario, cómo hago el exit, porque son el énfasis que ponía la Sofía también en el equipo. Para nosotros el equipo, las inversiones en general en Latinoamérica son muy importantes, el equipo es fundamental, y ustedes nos contaban que también allá es lo mismo. Entonces vemos que los principios son los mismos. La forma de inversión es el mismo. Me gustaría saber si las notas convertibles y cosas de ese tipo funcionan, porque facilitan, digamos, esta rapidez en las operaciones. Aquí el que una transacción sea rápida y eficiente es fundamental. Entonces yo diría que eso es un poquito mi comentario.
Bueno, un poco complementando la decisión de Pedro, la verdad es que desde mi experiencia me ha tocado muy poco hacer deals o inversiones con Asia. De hecho, hace un par de semanas tuve recién una conversación con alguien en Tokio por una industria minera, pero diría que fue algo como excepcional. Yo creo que ha sido algo más cultural. Inicialmente hubo algunas conversaciones que se pararon con esto de la pandemia, porque querían conocerse muy cara a cara, y con esto los viajes, como que la cosa por Zoom, como que no acomodaba. Pero al parecer ha ido cambiando y se está como volviendo a tomar cierto movimiento. Ahora, por los startups, la naturaleza de nuestros startups, que son más B2B, ¿verdad? Sabemos que Chile es un mercado, para el B2C, un mercado pequeño, somos pocos habitantes, por eso el B2B es algo más natural desde Chile, porque son mercados relevantes e importantes a nivel más mundial. Parten en Chile como mercado piloto, y lo natural es que partan en Chile, después se vayan a mercados más grandes como México y así, y ahí es la expansión, ¿verdad? Entonces, claro, para llegar a Asia como que les hace falta un movimiento más. Chile, se hace en México, Perú, Estados Unidos, y como que de ahí van saliendo. Así que, no sé, pues estamos contentos, abiertos y felices de participar en esto, porque vemos que es algo natural, y ojalá que esto se dinamice, porque es un tremendo mercado para nosotros, para las startups, también hay un montón de capital allá, un montón de personas, un montón de industria, y genial. Muchas gracias, Pedro y Sofía. Ya estamos acercándonos a la hora de término, y quisiera hacerle una última pregunta a Moc respecto a algo que mencionaste. Moc, can you please elaborate further on what you said about Chile? ¿Podrías decir más sobre lo que has dicho de Chile, potencialmente convertirse en el Singapur de América Latina? Quería entender qué piensas de eso, de Chile convertirse en el Singapur. Muchas veces Chile se ha visto como ingreso, punto de entrada de inversiones en América Latina, puesto que somos miembros de la Alianza del Pacífico. Estamos en una situación muy positiva para hacer algo así, pero cuando dijiste que el entrar a través de mercados pequeños en vez de pasar por Brasil o México o Argentina, ¿qué puede hacer países como Chile? ¿Podrías elaborar más eso? Lo que quise decir es que si vemos la experiencia de Singapur, la mayoría de las inversiones de Venture Capital se centran en los países más grandes como Indonesia o los más chicos como Singapur. Hay dos factores claves. Uno es capital y lo otro es emprendimientos. Si vemos capital, solo, por ejemplo, los hubs de capital corporativo, Hong Kong, Singapur, número uno, es ser un hub de capital. Pero segundo es los emprendimientos, porque en esta industria de venture capital es como de recursos humanos. Es decir, encontrar el mejor emprendedor, porque puede cambiar pero hay que realmente encontrar esos emprendedores para el éxito. Si vemos las historias exitosas de estas empresas como Shopee, Krebs, los emprendedores no son locales, no son singapurenses, o sea, uno de ellos es chino, el otro es noruego. Entonces, Chile tiene que tener esos dos factores, ser un hub de capital y atraer emprendimientos de toda América Latina. Y así, por ejemplo, Colombia, para atraerlos para que vengan al centro, al hub, Centro de Distribución Chile. Muchas gracias, una perspectiva muy interesante y gracias por pensar en eso. Ya casi tenemos la última pregunta que va a ser para ti, antes de irnos. ¿Puedes decirnos más sobre el nivel de los venture capitals corporativos en Asia? Muchos
de las empresas en últimos años han establecido oficinas. Es una práctica ya establecida en Estados Unidos y también en China, donde Tencent, Alibaba, todas las empresas tecnológicas chinas tienen una oficina de inversiones grandes. Hay que empezar por ahí. Esas oficinas hacen M&A, y para Taiwán las empresas solo hace 2 o 3 años empezaron a establecer, a crear estas oficinas de inversión. Pero básicamente son inversiones tecnológicas, porque Taiwán tiene muchas empresas, CIMIC, Quanta, Su. Entonces sus inversiones son más bien en inversiones en puramente tecnología. Están buscando la tecnología correcta para incluir en sus procesos o carteras. Y para nosotros, nuestro foco de inversión es levemente distinto. Nos centramos en aplicaciones, servicios, en vez de la tecnología subyacente. Yo diría que muchas empresas grandes han comenzado a crear una oficina de capital corporativo o de venture capital para dar inicio al proceso, establecer oficinas de inversión. Quisiera agradecerle especialmente a nuestros panelistas. Sofía, muchísimas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias también a Tim. Thank you very much for joining us today. Also, Mok, thank you so much. We really appreciate and we hope to meet you soon, both of you. Y Pedro, esperamos conocerlos a ambos pronto. Y muchísimas gracias por coorganizar este evento que creo que ha sido muy interesante para toda nuestra audiencia. Así es que les agradecemos a todos y los esperamos para un próximo webinar de la Fundación. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, Mok. Bye-bye. Bye, Nice to team. meet you, Adiós, Kim. Sofía. Thank you Gracias. very much. Bye. Bye bye.